aquí no hay un vínculo contigo como persona, sino solamente le gusta, sí, te cosifica y se excita por tu discapacidad, ¿no? También están los admiradores, que son personas que admiran a las personas con discapacidad. Luego entonces esos sí se enamoran, sí forman parejas, hay vínculos, ¿no? Se excitan, tienen todos los procesos. Están los pretenders, los que se hacen pasar por personas con discapacidad, y los wannabes, que son los que llegan a mutilarse incluso para causarse la discapacidad. Esto todo existe en el medio, para que lo sepan. Entonces, muchos así. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Yo soy Scarlett Lindero, editora de La Cadera de Eva, y esta es la nueva temporada de La Cadera de Eva. Me da mucho gusto que sean nuestras invitadas quienes inauguran esta nueva faceta de La Cadera de Eva. Las voy a presentar. Aquí tenemos a Roxana Pacheco. Ella es directora del Instituto Mexicano de la Sexualidad para la Discapacidad. ¿Lo dije bien? Más o menos. Alexa Castilla-Nájero, ella es psicoterapeuta sexual. Sandra Jiménez Loza, ella es directora de teatro, cine y además es activista por los derechos humanos, ¿no? En general. Y pues bienvenidas al podcast. Y pues bueno, el tema que nos convoca aquí hoy es la asistencia sexual en las mujeres con discapacidad y diversidad funcional, como bien me dice Sandra. Entonces me gustaría empezar por ahí, ¿no? Primero, para quienes no sepan qué es la asistencia sexual en las mujeres con discapacidad. Alexa, si nos... Pues hay diferentes corrientes. Y bueno, la corriente que les voy a contar es la de Antonio Centeno del proyecto Tus Manos, Mis Manos, de asistenciasexual.org. Y para él la asistencia sexual es este cruce del trabajo sexual que da apoyo para poder acceder al propio cuerpo y al cuerpo de la pareja, ¿no? Entonces no es la asistencia sexual para todas las personas con diversidad funcional en situación de discapacidad motriz, sino que solamente es para las personas que no pueden por sí mismas acceder a su propio cuerpo y al de la pareja. Roxana, en otros países tú y yo hemos platicado que existe la figura del asistente sexual en países como Francia, España, etcétera, donde el gobierno mismo reconoce esta figura porque, bueno, claro, es como un derecho. ¿Qué pasa en México? Digo, porque en México hay asistencia sexual para las personas con discapacidad, pero aquí no lo reconocemos, no lo identificamos. ¿Cuál es el panorama en México? Bueno, la figura de la asistencia, del asistente hombre o mujer, asistente sexual para las personas con discapacidad en México es todavía está todavía se le equipara a la prostitución, y no es así. No estás pagando un servicio por acceder al cuerpo del asistente, sino simplemente es parte de los sistemas de apoyo que una persona necesita para ejercer sus derechos sexuales o sus derechos reproductivos cuando lo hace con su pareja. Esta figura en otros países sí, en algunos sí incluye el acceso al cuerpo de la persona que está prestando el servicio, y bueno, son diferentes posturas. Desde mi personal punto de vista, la asistencia sexual, como te decía, es parte de los sistemas de apoyo que necesitan las personas, como bien lo dijo Alexa, que tienen una dificultad para disfrutarse a sí mismas o, por decirte algo, ponerse el condón con la pareja, cambiar de posición. Digo, no le vas a llamar a tu mamá, oye, ¿nos puedes cambiar? Oye, ¿no? Esa es la parte del tema de la asistencia. Y que por otro lado, en otros países sí ya es un derecho reconocido, que lo pagan. En Japón, por ejemplo, existe un servicio que se llama White Hands, que son las manos blancas, que son enfermeras o chicas que se preparan para masturbar directamente a los varones con discapacidad, pagados por el Estado. Y además es súper machista, by the way. Y bueno, hay diferentes servicios en diferentes partes del mundo, pero yo estoy impulsando pues que esta figura se legisle, se regule desde el área de la salud. Para mí,
tiene que ser desde el eje de la salud. Porque profesionales de la salud como los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, personal de enfermería, ¿no? Los médicos en rehabilitación, o sea, las personas que están en el área de la salud, que conocen el cuerpo, ¿no? Que saben cómo van a manejar a una persona que tiene una escara, que tiene espasticidad, que trae una colostomía, que tiene disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria, que, ¿no? Que va a tener una serie de complicaciones quizá para poder ayudarle a que pueda disfrutar, ¿no? De su sexualidad solo o sola o solo acompañados, ¿no? Por eso para mí tiene que estar desde el área de la salud. Diste con un punto clave, Roxana, el acompañamiento erótico. Primero me gustaría preguntarle a Alexa si nos puede contar qué es el acompañamiento erótico. Ya hablamos un poquito de asistencia sexual, ahora hablemos de acompañamiento erótico. Pues, aunado a todo esto que dice Rox, ¿no? Me gustaría hacer como esta aclaración de por qué digo que es bajo el paraguas de trabajo sexual y desmitificar un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, la pornografía es un trabajo sexual, ¿no? Y sí está regulada, ¿no? La asistencia sexual, pues es el acceso, el que te da la oportunidad de acceder al propio cuerpo como mero instrumento, ¿no? No se accede al cuerpo de otra persona por derecho, al cuerpo de otras personas se accede por consenso. Por eso es bien importante diferenciar los diferentes marcos que engloban, ¿no? A diferencia de la asistencia, el acompañamiento erótico, pues sí hay un acompañamiento, ¿no? Hay una vinculación entre la persona que te está acompañando y la persona que pues está contratando, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas. Uno es el acceso al propio cuerpo de manera instrumental, como la silla de ruedas no me lleva, yo le digo a mi silla de ruedas dónde está, o como el asistente personal, que sí, no es me está peinando como esa persona quiere, sino yo le estoy dando las instrucciones, ¿no? Entonces, en asistencia es justamente, no me está masturbando esa persona, sino que yo misma puedo estar explorándome con las manos de otra persona. En cambio, el acompañamiento erótico, ya hay un intercambio, ya hay alguito, ¿no? Y eso es bien importante que lo diferenciemos. Y otra cosa es la figura del surrogate, ¿no? Que ya es terapeuta, ya es mucho más medicalizado, ¿no? Ahí está la terapeuta, está la persona que está viviéndolo y dan tareas, ¿no? Pero son cosas muy distintas. Y la prostitución, pues no hay una preparación, no me estoy preocupando por ti, es meramente te estoy contratando por una hora y órale, vas, ¿no? Entonces es bien importante, como lo digo, diferenciar estas, pues sí, marcos. Y después abordaremos el tema de la prostitución y el trabajo sexual, porque es un tema polémico también en estas figuras, pero antes de eso, me gustaría darle la palabra a Sandra, que nos cuente desde su experiencia, cómo ha vivido, el acompañamiento erótico. ¿Por qué es importante hablar de acompañamiento erótico? Porque precisamente, como decía Alexa, y esto yo lo he vivido muchísimo, o sea, hay que hablar de que el acompañamiento erótico realmente no existe como tal en México, primero que nada, o sea, entonces, ¿cuál es el recurso que muchas veces tenemos las personas para experimentar la sexualidad? Contratar a alguien que se dedica en efecto a la prostitución. Y como lo expresa Alexa, pues no es gente que tiene la sensibilidad o el conocimiento o la empatía para reconocer que tienes necesidades un poco diversas tal vez. Y en mi experiencia, esto puede llevar a muchos riesgos. Muchos riesgos de violencia, de abuso, porque, pues, si las personas con discapacidad o diversidad funcional no tenemos acceso, en primer lugar, a una información correcta sobre cómo ejercer la sexualidad de manera segura, no vas a saber si un completo desconocido al que contrataste está respetando tu integridad y tu cuerpo o no. Y bueno, los que sí tenemos la suerte de tener acceso a la información y a saber qué es abuso y qué no,
muchas veces encontrar a esa persona que se dedica a la prostitución que quiera aceptarte como cliente es complicado, porque sienten que te están haciendo un favor. Ya lo ven como un cliente más que te está contratando y que tienes que cumplirle y satisfacerlo. No, por tus circunstancias sienten que te están haciendo un favor y eso rompe mucho la dinámica de lo que debería ser brindar un servicio. Y lo digo desde haberlo vivido. Claro. Y eso te pone en riesgo de muchas cosas. Porque además no es contratar a alguien, pagarle y llegar a un hotel y ya. Tú tienes que adecuar la logística a tus necesidades para poder experimentar. Por eso es tan importante y tan necesario que se reconozca y se capacite en acompañamiento erótico. Porque es una parte psicológica que implica el explorar la sexualidad y el erotismo desde el sentirte alguien digno de ser deseado, o sea, sí, la asistencia sexual es importante porque te da acceso a conocer tu cuerpo y cómo reacciona, pero no atiende la parte social y psicológica del sentirte un ser deseado y que tiene derecho a sentir deseo. Entonces, es ahí la diferencia. Roxana, vuelvo contigo porque, bueno, Sandra dijo algo clave también, ¿no? En la parte de los riesgos, ¿no? O sea, en la figura de la asistencia sexual, porque es importante procurar ambas partes, ¿no? O sea, tanto la persona que está solicitando el servicio como también las personas asistentes sexuales. Yo veía por ahí una página en internet que justo es donde se anuncian los asistentes sexuales y muchos dicen que también luego, pues, digo, como justo no hay un marco regulatorio ni nada, también, digo, la otra parte está expuesta, ¿no? A ser como, pues, no sé, víctima de fraude. Digo, hay muchas cosas ahí como que mirar. Y me gustaría que tú me hables de por qué es importante capacitar también a la figura del asistente sexual para evitar como riesgos tanto como para la persona como para el trabajador, la trabajadora. Bueno, voy a decir una cosa. Las personas con discapacidad también somos personas deseadas. O sea, no solamente somos personas deseantes, sino también deseadas. Claro. Y dentro de nuestro mundo hay muchas personas que se acercan a nosotros. Están los devotees que se le llaman, que son esas parafilias, ¿no? Personas que se excitan por la discapacidad y que te buscan y que te acosan sexualmente. A diferencia de una pareja ordinaria o común que hay una conexión, hay un vínculo. No, aquí no hay un vínculo contigo como persona, sino solamente le gusta. Sí, te cosifica y se excita por tu discapacidad, ¿no? También están los admiradores, que son personas que admiran a las personas con discapacidad. Luego entonces esos sí se enamoran, sí forman parejas, hay vínculos, ¿no? Se excitan, tienen todos los procesos. Están los pretenders, los que se hacen pasar por personas con discapacidad, y los wannabes, que son los que llegan a mutilarse incluso para causarse la discapacidad. Esto todo existe en el medio, para que lo sepan. Entonces, muchos asistentes sexuales en realidad son devotees que gustan de las personas con discapacidad, y entonces ofrecen, entre comillas, sus servicios, algunas veces hasta gratuitos, porque en realidad sí se conectan con ellas de una u otra manera, hombres o mujeres. Bueno, también están los caregivers. Este es algo que yo he propuesto, que son las personas que les gusta relacionarse sexoafectivamente con las personas con discapacidad desde el dictum, necesito que me necesites, ¿no? Entonces yo veo una persona con discapacidad y mientras más complicada tiene la vida, pues más me enamoro, más me engancho y yo quiero casarme, porque yo te quiero bañar, vestir, darte de comer en la boca, tal, ¿no? Esas son las figuras que hay alrededor de la discapacidad. Y claro, obviamente están las figuras, digo, las personas regulares,
los seres humanos ordinarios, ¿no? Pero aquí, en la figura del asistente, es muy importante que se regule, se capacite y todo, para que aprendan a tratar de una manera digna, respetuosa a las personas con discapacidad, pero muchos de ellos, aun cuando están desde el área de la salud, tienen esos gustos. Entonces, cuando dicen, es que le estoy haciendo un favor, no, tú te estás conectando también, porque no solamente estás dando, también estás recibiendo. Y desde ahí, bueno, pues vamos a establecer una relación que sea una relación simétrica, justa, tal, ¿no? Donde sí voy a recibir un servicio y si lo encuadras dentro del marco de la salud, como cuando recibes rehabilitación, como cuando tienes una terapia recibes terapia ocupacional donde le pagas a tu proveedor de servicio de salud, pues lo mismo a la figura del asistente sexual que va a estar contigo, pero ya queda como establecido el parámetro, ¿no? Uh-huh. Ya no es un desconocido de la calle que a lo mejor te va a abusar, o que a lo mejor, y esto es una realidad, que puedan tener se sacan de onda, pueden sentir repulsión, o pueden incluso no tener erección, porque dicen, no, espérate, yo no venía preparado para ver un cuerpo desnudo que trae conectadas cosas, que tiene el cuerpo totalmente diferente, deforme, quizá amputado. Entonces, bueno, pues vamos poniéndole orden a estas relaciones, y que se dé lo que se tenga que dar, porque a lo mejor puede ser un asistente sexual súper profesional, pero que se enamora de su paciente, de su cliente, pero no como paciente, sino se enamora de la persona que ve enfrente, y se acabó, ¿no? Ya hay una relación como tal, y los dos reciben, los dos dan, punto, ¿no? También hay otro tema importante que ahora voy con Alexa, la educación sexual, ¿no? Ustedes, bueno, también he hablado con esto con Roxana, las mujeres con discapacidad se les ve como seres angelicales, asexuados, ¿no? O sea, justo que no tienen este derecho al placer. ¿En dónde entra la parte de la educación sexual? O sea, ¿cómo sería una correcta vía para empezar, o sea, como política también y como acercamiento propio también, que se empiece a reconocer este derecho también que es necesario para entrar a la asistencia sexual, ¿no? Yo creo que es como un pasito atrás. Antes. Pues no, creo que lo tendríamos que desglosar, ¿no? Antes de entrar de lleno a que es un temota que estás abriendo, la caja de Pandora. A mí me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Sí. En esta parte hay muchas personas que no quieren cobrar, ¿no? Es importante que se cobre porque estamos asegurando el derecho. Un derecho, el derecho no es que te dé lástima, que estés tú haciendo tu voluntariado. No. Estamos hablando de asegurar el derecho al acceso al propio cuerpo, ¿no? Entonces, por eso soy muy necia, o perseverante, o como lo queramos ver, en dividir y separar muy rigurosamente la asistencia sexual, que es, yo te estoy asistiendo a ti, claro, para que tú explores, yo te pueda acompañar en este encuentro con tu pareja y te pueda posicionar, respetando de manera instrumental, claro, ¿no? No hay algo, o sea, un asistente sexual no es el foco del deseo, claro, de la persona, es meramente instrumental. Creo que soy muy así. No, es claro, mientras que el acompañamiento erótico tiene que haber un trabajo de sensibilización, de educación sexual, de un montón de cosas, porque pues sí, pues ya va a haber un compartirme contigo, ¿no? Claro. Entonces sí es importante hacer esa diferenciación, ¿no? Porque como digo, en un acompañamiento erótico, pues no podemos decir que hablamos de derechos, claro, porque no podemos acceder al cuerpo ajeno por derechos, ¿no? Entonces claro, estaríamos haciendo como, yo por ser persona con diversidad funcional tengo una pauta. No, estamos buscando la equidad, la igualdad de condiciones y sobre todo la autonomía, ¿no? La capacidad, claro, de elegir. Claro. Y desde ahí la educación sexual, como dice Rox, pues es también esta parte de yo darte herramientas a ti, persona asistente, para que sepas a qué te vas a afrontar, a qué vas a acompañar y que no te vayas a asustar por si una colostomía. O sea, necesita haber este trabajo previo para que no sea contraproducente para la persona que estás pues asistiendo en este caso. Justo. Sandra, ¿quisieras hablar de tu experiencia también? Y un poco también, o sea, es que es eso, ¿no?
una cosa es el derecho al placer, que es lo que es la asistencia sexual per se, el derecho al placer y a conocer qué te excita a ti, qué te prende, qué te gusta, cómo funciona tu cuerpo, porque ojo, un cuerpo con diversidad funcional o con discapacidad no funciona igual cuando se excita y hay reacciones que uno no puede controlar, que si no exploras tú solito primero cuando te pasen par, sea con alguien contratado, no dices, ¿y qué está pasando? ¿No? Y creo que es muy importante conocerse a uno mismo antes de pensar en contratar a cualquier, ya sea asistente sexual o acompañante erótico, conocer un poco cuáles son las reacciones de tu cuerpo, ¿no? En todas las cuestiones, para luego agregar el tema del placer y de la sexualidad y de demás. Pero si no te dan la oportunidad de informarte, de educarte, de acceder a la información, eso no sucede. De explorar. Y entonces llegas a un espacio en el que te estás poniendo en riesgo, no solo porque no sabes cómo va a reaccionar el otro, sea asistente o sea acompañante erótico, sino porque no sabes cómo vas a reaccionar tú. No sabes que duele, no sabes que sí puedes, no sabes que no puedes, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante que nos conozcamos desde ahí, para luego integrar la parte sexual. Y pues ya, y ojo, sobre esto que decían de que hay muchos tipos de personas, está bien tener como ciertas tendencias o preferencias de actitudes y demás, siempre y cuando veas a la persona como persona y no solo la condición. Siempre y cuando quieras a la persona y no te dé lo mismo que sea yo, que Roxana, que Alexa, solo porque estamos utilizando una silla de ruedas. Si estás interesado en la persona con la que estás, no importa si quieres que te necesiten o sí. Lo que importa es que te importe la persona. Se haga un vínculo. Sí, se me hace bien valioso esto que dices, como esta parte de la autonomía, ¿no? Como que tú también te empieces a explorar y saber cómo conocer ese mismo placer que tú también tienes en ti, ¿no? Y esa autonomía no tiene por qué ser sexual. Claro. Me refiero a autonomía en todos sentidos. Sí, Roxana. Pero es que justo yo pienso, y es una formación que por acá estamos desarrollando, Sí. Que ahorita les voy a contar, que el papel de la persona asistente sexual también es una parte educativa, porque tú puedes encontrarte con una persona que no puede acceder a su cuerpo, que no sabe qué reacciones, que no sabe si va a tener control de esfínteres, o sea, que no puede saber qué problemática podría presentar en un acto sexual, y que más, porque no hay educación sexual especializada por condición de discapacidad, que es un punto fundamental, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo esperas que una persona que nunca ha recibido educación sexual, que no puede acceder a su cuerpo, que le falta autonomía, que todo mundo le asiste, lo cambia, lo baña, le pone el pañal, lo mete, o sea, que no le permiten hacer nada? Claro. ¿Cómo vas a querer que esa persona se conozca? A lo mejor puede estar amputado, no puede ni tocarse, ¿no? Entonces, esta figura del asistente también va en esta parte educativa, ¿no? Vamos a probar tal, que es la formación que nosotros estamos haciendo, que ahora pretendemos que se haga un estándar de competencia, la figura del asistente sexual, a través del conocer, para que se capacite a los profesionales de la salud en el tema de la sexualidad, que es algo fundamental y que no se aborda desde los hospitales ni centros de rehabilitación ni nada. Es algo increíble, ¿no? Sí. O sea, la sexualidad es parte fundamental del ser humano, ¿no? Así se expresa nacimos. en todo, ¿no? De hecho, la otra vez tú me platicabas que, por ejemplo, en las terapias de rehabilitación no se piensa en rehabilitar los órganos sexuales, ¿no? Desde ahí, desde el tema de la salud, como que hay una
sea, como que no piensas que esta parte también hay que rehabilitarla y Que tal. lo que ¿no? incomoda es el placer. Exacto. Exacto, ¿cómo esperamos llegar a eso si de por sí en la educación sexual tradicional te la dan así como de no te embaraces, ponte condón, bla, bla, bla? Culpígena. Nunca se habla de el placer y de cómo provocarse placer a uno mismo y de cómo el placer es un derecho y de cómo el placer debería ser el fin de una interacción Sí, sexual y no lo reproductivo. Claro. Ahora, a mí me gustaría ir como por pasos. Imaginemos que es una realidad, que aquí en México por fin se reconozca la asistencia sexual y el acompañamiento erótico en este mundo idílico. ¿A qué retos nos enfrentaríamos? O sea, primero el gran reto es como que se reconozca, ¿no? Que se hable, que tal. Pero una vez, con base en la experiencia quizá en otros países, una vez que se reconozca y que se ponga en la mesa y que se legisle y se regule y tal, ¿cuáles ustedes pudieran ver que sean los como otros retos? O sea, por ejemplo, yo pienso en las figuras de asistencia sexual y acompañamiento, ¿no? Como ahorita ya han mencionado varias. ¿Cuáles serían como esos otros retos una vez que llegáramos ahí? Pues en primera, pues sí, o sea, a comparación con otros países, por ejemplo, en España está en una área gris, ¿no? O sea, no es ni prohibida, pero o sea, está como, tampoco está tan regulada, no es como, ¿no? Pero es una población que tiene mucha apertura para otras cosas, ¿no? Aquí en México, pues una de las grandes trabas podría ser, pues, lo moral y lo religioso, ¿no? Como dice Ross, que en realidad toda la educación sexual o la escasa educación sexual está llena de culpas, ¿no? Llena de prohibiciones, llena de miedos, ¿no? No lo hagas que te vas a embarazar. No le hagas esto porque no, entonces te va a dejar. No, y te vas a infectar y te van a hacer... En vez de, oye, lo puedes hacer así, ¿no? Y como decía Sandra, ¿no? O sea, si esta parte del placer... ¿Cómo incluso podemos llegar a tocar temas de consensos y consentimientos? Yo veo dos problemas muy fuertes. Uno, digo, la figura de la persona asistente sexual que puede ser, o sea, que finalmente sería como algo neutro, ¿no? O tendría que ser como algo neutro, porque no va a interactuar contigo a nivel erótico. O sea, sí, pero no. Bueno, aunque claro que es imposible separarlo, es imposible, porque los dos son humanos, ¿no? Claro. Pero bueno, Sí, pero no hay una interacción de sí, digamos, una respuesta ¿no? mutua. Si tú estás en una formación profesional donde te den sexualidad como profesional de la salud, sexualidad de las personas con discapacidad, y tú sepas dentro de la terapia ocupacional, dentro de la rehabilitación, cómo abordar los temas de manera natural, pues entonces tú tienes un paciente con el que llegas y claro, le vas a movilizar las piernas, tal, vas a rehabilitar también sus genitales, vas a hacer un trabajo más integral, ¿no? A ver, te enseño cómo en este nuevo cuerpo, cómo te vas a volver a erotizar, a tocar, dónde sientes, hacemos un mapeo erótico, mira, tienes fugas de orina, bueno, entonces vamos a manejar eso, o sea, lo abordarías de una manera natural. Se podría prestar a que personas que tuvieran títulos, ¿no?, pudieran también caer en situaciones de abuso, porque eso yo ya lo he visto en fisioterapeutas, por ejemplo, donde pues van las chicas con discapacidad a terapia y terminan estimulándolas, pero porque los que se están excitando son ellos y porque, ¿no? Entonces en lugar de tocarle las piernas, pues ya les están metiendo el dedo, ya, ¿no? O sea, y no es porque sea una formación como tal, sino porque ya hay un abuso sexual. Y que ese es un problema, un problema muchas veces en las personas con discapacidad, sobre todo cuando son jóvenes o niños, o ¿no? Que como todo mundo accede a sus cuerpos por el tema del cuidado, la limpieza, la salud, a veces no logran identificar cuándo los están abusando, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que existe. Y el otro también, que pues en el tema del feminismo, pues hay mucho repudio, sobre todo las abolicionistas, que dicen, no, es que es prostitución disfrazada, y ahora los machos
con discapacidad abusando de las mujeres, que por necesidad y tal, y nos ponen también en una posición inferior al pensar que tenemos necesariamente que pagar y que el poder económico está obligando a personas a caer en estas prácticas. Explotación y todo. Ajá, cuando no entienden que, bueno, pues nosotros también somos personas deseadas y que la gente también quiere interactuar con nosotras, ¿no? Entonces, bueno, estos dos riesgos fuertes que yo veo, ¿no? Hay el debate que decíamos de si trabajo sexual, prostitución y tal, todo lo que entra en esta parte, A veces cuando hablamos de trabajo sexual, lo único que se nos viene a la mente es prostitución. Sí, ¿no? sí. Y sí es una cosa de trabajo sexual y sí existe. O sea, ahí está, no lo podemos así como que el elefante, ahí existe, ¿no? Pero pues cuando hablas de un intercambio erótico, ¿no? Pues yo estoy recibiendo dinero por prestarte mis manos para que tú te explores, ¿no? En esta parte de asistencia. Y en esta otra de acompañamiento, pues me estoy prestando porque también estoy sintiendo rico y algo estoy ganando también, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta de cuáles son los retos, pues decía yo que en muchos, pues es cultural, ¿no? Aquí en México el gran reto que yo veo es, pues sí, en otros lugares quizás no se necesite como una regulación, algo como, pero aquí en México sí. Por eso, pues sí, coincido con Rox que en la manera para poder dividirlo es que la asistencia se regule con la salud y que el acompañamiento erótico bajo el trabajo sexual. Aunque para mí estén en el mismo marco, son cosas distintas, porque estamos hablando de la asistencia, del derecho al placer, de la autonomía, la no discriminación. O sea, estamos hablando de un montón de paraguas y desde la Organización Mundial de la Salud, pues la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino busca un bienestar holístico, mental, psicológico, o sea, es un todo. Y desde ahí, pues es garantizar que tú, que no puedes tocarte y accederte, pues puedas tener este apoyo desde la salud, desde todos estos derechos sexuales, ¿no? Y reproductivos sí, porque también te van a ayudar a que te compartas con otra persona y podamos crear los lineamientos, los protocolos de atención, o sea, tener que ser como muy claros, como dice Rox, en qué sí y qué no es asistencia sexual. Sandra, quisieras... Ojo, en los países donde está regulado el tema de la prostitución, hay una línea muy clara entre lo que es trabajo sexual y trata, porque muchas veces se confunden las dos cosas, y creo que es muy importante decir qué es una cosa y qué es la otra, porque se parecen pero no es igual. Una es donde una propia persona está decidiendo trabajar a través de una actividad sexual para generar ingresos, pero sin presión de nadie, sin que nadie lo fuerce, por voluntad propia decide con quién sí, con quién no, cuándo sí, cuándo no, cuáles son sus reglas, que se vale y que no, pone sus límites. Y la otra, que es la trata, es cuando una persona está siendo forzada a tener relaciones sexuales para beneficio económico de otros. Continuando con el tema de la trata, justamente el no tener esta regulación lo que hace es que las personas con discapacidad caigan en dos prácticas. Una, en buscar personas prostitutas, hombres o mujeres, según lo que prefieran, que no están especializadas y ponerse en riesgo, porque no es lo mismo que tú te vayas a un hotel con una persona, y que de por sí es un riesgo, a que tú, que no te puedes mover, que no tienes autonomía, que vas a tener muchas complicaciones para salir corriendo, literal, entres con un desconocido, ¿no? Entonces, ese es un riesgo fuertísimo. Y el otro es que las personas con discapacidad, sobre todo algunas condiciones, por ejemplo, de discapacidad intelectual, psicosocial, ¿no?, donde a lo mejor pueden no tener el juicio muy claro de cuándo, y le pasa también a las personas sin discapacidad, de cuándo una persona te está seduciendo con fines de trata y explotación, y entonces como pues los padres muchas veces no permiten que las personas con discapacidad busquen vivir su sexualidad,
Entonces se terminan saliendo escondidas con pretextos, con lo que sea, y caen en las redes de trata con estas personas porque son muy fácil de caer. Una persona que tiene tanta necesidad, tanta hambre de piel, termina por irse con el primero que va a pasar. Ponerse en riesgo. Se ponen en riesgo. Sí. Entonces, esos son los riesgos de no existir la figura del asistente sexual. Bueno, como ya vieron, el tema es muy amplio, así que si quieren saber más, sigan lacaderaveo.com. Yo me despido, muchas gracias a las invitadas por haber participado acá y seguiremos conversando al respecto. Muchas gracias.